Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a continuar con nuestra serie que hemos comenzado sobre la historia del cristianismo desde un punto de vista histórico, partiendo desde un movimiento judío a lo que luego se convertiría en una religión independiente del judaísmo con dimensiones globales. En el último vídeo estuvimos conversando acerca de todos estos orígenes dentro del territorio de Israel. Hablamos de la figura del rabino, en este caso Jesús o Yeshua como le llaman también, y todos los acontecimientos relacionados con su mensaje y su muerte, en este caso por mano de los romanos en complot con la élite de las autoridades judías, en este caso los saduceos, que son en este caso o eran los que estaban al servicio de Roma, explotando al mismo pueblo judío también. Por tanto, vamos hoy a comentar un poco acerca de lo que sucedió luego de la ejecución de Jesús por parte de los romanos, y de hecho tenemos fuentes romanas que corroboran este hecho, y vamos a comenzar citando precisamente uno de los historiadores, de los grandes historiadores romanos, Tácitus, que realmente dejó un relato, un fragmento donde nos narra acerca de esta nueva comunidad que está surgiendo, nos habla acerca de esta figura de Jesús y de lo que va a acontecer luego. Por tanto, vamos a ir analizando en todo este vídeo esta expansión de este mensaje de, en este caso, el territorio de Israel como centro en Jerusalén hacia territorios más allá de, en este caso, o expandiéndose por territorios que pertenecen al Imperio Romano e incluso territorios fuera de los controles de Roma. Primeramente, tenemos un escrito de Tácito, como ya les mencioné, el cual voy a citarles textualmente lo que escribió este historiador. Dice lo siguiente: el nombre cristiano viene de Cristo, que fue ejecutado por Poncio Pilato, el gobernador de Judea, durante el reinado de Tiberio. Dice: a pesar de un momentáneo estanque de esta superstición, comenzó a florecer nuevamente, no solamente en Judea, sino también en Roma. Y estas prácticas degradantes y vergonzosas se esparcieron y florecieron en la capital. Esta es una traducción aproximada del texto. O sea que estamos viendo aquí la opinión de Roma por parte de este movimiento que nadie sabe qué es, porque primeramente se está asociando, por supuesto, con el judaísmo, pero con el paso del tiempo va a tomar ciertas características que lo van a ir identificando o lo va a ir separándose, en este caso, de la religión madre. Esto va a tomar tiempo, pero hasta el momento nadie está al 100% seguro de qué es este movimiento, en qué andan, porque si el líder fue ejecutado dice el texto claramente, por Poncio Pilato, que estaba en este caso al frente de Judea representando al emperador Tiberio. Por tanto, estos seguidores de en este caso, este hombre que fue ejecutado por Roma, que andan entre manos planeando rebelión, judíos que, por supuesto como judíos, porque hemos de recordar que Jesús fue judío y todos los seguidores suyos fueron judíos, toda esta primera comunidad son todos judíos, no había aquí ninguno que fuera en este caso de las naciones o gentil. Por tanto, todo esto llega a despertar la suspicacia de las autoridades romanas, porque en sí el pueblo judío está tratando hace rato de levantarse contra Roma, y ven este movimiento que está también con estas ideas, ejecutan al líder, y como que algo entre manos que ellos todavía no acaban de comprender por parte de este movimiento, y de ahí la suspicacia que están tomando las autoridades romanas en este caso, y así lo deja por escrito Tácito, que vemos cómo claramente critica en este caso a la comunidad de cristianos, entre comillas, porque no podíamos, hay que recordar que estos son términos que vienen del hebreo y están llevados al griego, luego al latín. Cuando está dando referencia aquí de Cristo, por supuesto hace referencia al término Mashiach o Mesías, y cristianos simplemente está hablando de judíos mesiánicos que creen en Jesús como el Mesías. Simple, es lo que hay que comprender, que de la forma en que entendemos estos términos hoy no son la misma forma en que se entendía en el pasado. Por eso hemos de trasladar nuestra mente al siglo I, siglo II, III, para ir comprendiendo cómo pensaban aquella gente, para evitar confusiones, cómo podemos entender los términos del día moderno. Por ejemplo, un término que vamos a hacer referencia a través de este vídeo es el término, en este caso, iglesia. Hay que recordar que cuando hoy día se escucha la palabra iglesia, inmediatamente se piensa en una institución
cristiana, se piensa en una institución católica, por ejemplo, pero hay que recordar que este no es el sentido original de cuando encontramos estos términos quizás en los evangelios o en fuentes antiguas, porque esta palabra iglesia viene del griego eklesia y el del griego viene del término, en este caso, kehilá, que significa simplemente una referencia a la sinagoga. Por tanto, cuando en los evangelios y en los textos encontramos estas referencias, estamos viendo que tanto Jesús como sus seguidores se congregaban en sinagogas, y las comunidades que van a fundar luego sus seguidores son comunidades o sinagogas. Lo que cuando se llevan del término sinagoga pasa al griego eclesia y de iglesia a iglesia en castellano, no hemos de confundirla con la idea que tenemos moderna de una iglesia cuando no. Hay que llevar la mente así primero a un ámbito judío, dentro de un marco judío, porque todo eso se desarrolla precisamente por judíos en Jerusalén dentro del contexto que estamos analizando. Esto es para que tengamos una idea de que no hemos de comprender las cosas con la mentalidad moderna, sino que hemos de trasladarnos en la historia, en el momento en que ocurren estos hechos, cómo pensaban aquella gente, quién era aquella gente, etcétera, etcétera. Por tanto, vamos a tener de que lo interesante es que el autor menciona, es como Tácito explica claramente, de que hubo un momento en que este movimiento como que tambaleó, quizás haciendo referencia al momento en que Pilato, como dice el texto, ejecuta a la figura, en este caso, de Jesús o Yeshua, este rabino judío, y al parecer luego él claramente muestra cómo se levanta este movimiento y se continúa esparciendo, y dice que habla, ¿no?, de critica estas prácticas que se han esparcido incluso hasta en Roma. O sea que vemos aquí un escrito posterior que está mostrando un momento de expansión. Pero vamos a ir paso a paso, poco a poco, vamos a ir narrando qué va a ir aconteciendo luego de la muerte de Jesús y cómo se va a levantar este movimiento. Hemos de recordar que los que van a continuar con estas enseñanzas van a ser, en este caso, sus apóstoles, shlichim o shlich, que es el singular, que significa enviado, lo traducen al griego apóstolos o apóstol en castellano, pero viene de este término en hebreo, y que de hecho es un término que también se usa en diferentes, incluso en tiempo moderno, cuando se envía a una persona, por ejemplo, de Jerusalén, no sé, a una comunidad en Miami, en Estados Unidos. Esta persona se llama así, un apóstol, entre comillas, sería la traducción, o shliach, o enviado, como representante. Por tanto, estas personas o estos discípulos de Jesús eran sus representantes o enviados, que en su momento, cuando les escoge, luego van a continuar con este mensaje. Un mensaje que está otra vez dentro del mundo judío, porque todos ellos continuaron siendo judíos, pero ahora están convencidos de que han visto a su maestro resucitado y continúan esparciendo este mensaje porque creen que está vivo y que continúan llevando esta enseñanza. Ahora, ya mencioné de que este movimiento sigue dentro del marco del judaísmo. Estamos viendo que tanto sus seguidores, todos continúan observando la Torá, la ley, continúan observando el sábado, continúan observando las leyes de alimentación, todo lo pertinente en este caso con el judaísmo. Nunca pensaron jamás en romper con el judaísmo e inventar una nueva religión, una nueva creencia, nada de ello, sino que estaban apegados a la Torá, a la tradición, a la enseñanza de sus padres dentro del movimiento judío, unidos al pueblo de Israel. Vamos a tener entonces de que este mensaje en un momento se va a expandir, va a continuar expandiéndose en la región, por supuesto, de Jerusalén, como la capital central, en este caso del mundo judío, con el templo, el centro de la vida religiosa de todo judío, y va a expandirse por toda Judea, hacia el norte en Galilea. Vamos a tener que va a llegar este mensaje, se va a ir expandiendo hacia Lidia, se va a expandir hacia Jopa, se va a expandir hasta Damasco, lo que hoy día es Damasco en Siria, porque en todos estos son centros de comunidades judías. Por tanto, el mensaje está yendo de comunidad judía en comunidad judía, como simplemente dentro del movimiento judío, las enseñanzas de otro rabino que está en este caso, que atrae a multitudes de personas. Y sus seguidores continúan expandiendo este mensaje, que en un comienzo no eran muchos, ya les menciono. Tenemos de hecho un recuento que nos narra de cómo en un momento se reúnen 120 discípulos, o sea que 120 personas, de cuántos judíos había, no eran un grupito minoría, casi que ni conocido, porque ¿quién se entera de 120 personas reunidas en una casa? Por tanto, vemos que poco a poco este mensaje se va expandiendo y va a haber aquí figuras importantes que van a tomar la delantera. Una figura aquí va a ser, en este caso, la figura que vamos a conocer
como Shimón. Shimón es el que llaman en castellano Pedro. Pedro va a ser una figura clave, enérgica, que lo vamos a encontrar en diferentes relatos durante la vida de Jesús, y luego también toma delantera luego de la muerte de su maestro. Y otra figura aquí clave va a ser en este caso Jacob. ¿Quién es Jacob? Jacob es lo que en español traducen como Santiago, que de hecho el texto lo encontramos en el libro de la carta a los Gálatas, el libro de Mateo también, capítulo 13, Gálatas 1:19 se nos narra, ¿no? Y se menciona a Jacob o Santiago como el hermano del Señor, o sea, hermano de Jesús en este caso. Y vamos a ver que Santiago va a tomar la delantera también al frente de la comunidad en Jerusalén, porque aunque este mensaje se va a ir expandiendo, el centro, el control de toda la jerarquía de este movimiento va a estar en Jerusalén, con Jacob Azadik o Santiago el Justo, como le llaman, en Jerusalén. Y esto es importante mencionarlo porque cuando analizamos los evangelios no encontramos a Santiago como entre sus primeros discípulos o apóstoles de Jesús al frente o siguiendo a su hermano en este caso, sino que vamos a encontrar a Santiago en una posición de jerarquía al frente del movimiento, al parecer en este caso lógicamente luego de la muerte de Jesús, pero no lo encontramos entre aquellos que aceptan al parecer el mensaje que está llevando Jesús o con sus ideas en un comienzo. Pero sorpresivamente, aunque no está mencionado entre estos apóstoles o los que están siguiendo a Jesús desde el principio, va a ser el líder de la comunidad. O sea, algo sorpresivo aquí, donde el movimiento o el que está al frente del movimiento, la directriz se va a mantener dentro de la familia de Jesús. O sea, Jesús como líder y ahora quien toma la rienda del movimiento, el hermano. Por tanto, es muy interesante este aspecto que destacarlo. Vamos a tener de que en este respecto otra figura muy importante va a ser la figura de Shaul. ¿Quién es Shaul? Es lo que en español llaman Pablo, el apóstol Pablo, San Pablo, que en este caso va a ser un judío también de la diáspora, o sea, un judío de las comunidades que fuera del territorio de Israel van a ser en este caso la isla de Tarso, una ciudad griega, de lengua griega, entre gentiles, con realmente esta figura va a tener relevancia importante. Tarso es lo que hoy día se encuentra en lo que sería Turquía en el tiempo moderno. Lo interesante es que Pablo no conoció a Jesús, ni siquiera estudió con él, pero luego va a ser una figura clave en la expansión de este movimiento o movimientos, porque vamos a ver cómo este cristianismo, entre comillas, que aunque no podemos hablar de cristianismo en estos comienzos, pero luego vamos a hablar en plural, porque van a formarse diferentes comunidades con diferentes ideas que van a ir transformándose con el paso de los siglos. Vamos a tener que habían comunidades de judíos importantes por ejemplo, en Egipto, en Alejandría, también comunidades judías importantes en Babilonia, lo que hoy día sería Irak, por ejemplo. Por tanto, estos van a ser centros de este mensaje también con el paso del tiempo. Vamos a tener que en este caso Pablo, como ya le mencioné, una figura importante donde él mismo hace alarde de todo su linaje y dice que él es de la estirpe de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, fariseo, hijo de fariseos, educado a los pies del gran rabino Gamaliel. Por tanto, vamos a tener que Pablo es en este caso un fariseo, al igual que Jesús y los demás apóstoles que todos están dentro del movimiento de los fariseos. Estudió con Gamaliel, según Pablo afirma. Gamaliel en este caso también nieto de Hilel, el gran rabino, uno de los grandes sabios de Israel. Por tanto, estamos viendo que esto es un movimiento judío dentro del judaísmo, dentro de la línea farisaica, y vamos a tener aquí figuras claves en estos primeros comienzos. Por tanto, vamos a ver de que en un momento Pablo no se menciona como tal en los evangelios, sino que lo vamos a encontrar luego, donde al parecer toma relevancia porque él en un comienzo comienza a perseguir a otros judíos que creen al parecer en Jesús o Yeshua como el Mesías, como el Mesías de Israel. Hay cierta persecución contra este grupo
y él está tomando manos en el asunto. Lo que no tenemos muy claro es cómo es posible de que en un momento él esté presidiendo estas comunidades, incluso va con cartas por parte del sumo sacerdote hasta afuera, hasta Damasco, por ejemplo, con órdenes incluso de aquellos que no sean obedientes a apresarles, etc. ¿Y cómo es posible que, siendo él un fariseo, esté siguiendo las órdenes de un saduceo en este caso? Son en este caso como que plantea dudas para los investigadores, ¿no? Hay una historia que quizás la podríamos analizar luego, pero vamos a contarla quizás en otra ocasión, de cómo puede ser que Pablo estuviese siguiendo directrices de saduceo, siendo él un fariseo, etc. El hecho es de que se nos narra, o él mismo afirma, de que tiene en su camino a Damasco, tiene este encuentro con Jesús, donde escucha una voz que le dice que por qué me persigues, le ordena que deje de perseguir a estos judíos que creen en, o seguidores de Jesús, y le dice en este caso de que vaya y le nombra apóstol o shliach o enviado a los no judíos, a los gentiles. Según el mismo Pablo afirma que esto fue lo que le ocurrió a él. Vamos a tener de que en un momento, pues luego de todo esto, el relato continúa. Estoy simplemente resumiendo, no estoy yendo en profundidad literalmente cada uno de los detalles. Pero luego de todo este encuentro vamos a tener que él comienza una serie de predicación y dice que se va a Arabia. ¿Dónde queda Arabia específicamente? No lo sabemos con exactitud. No podemos localizarlo con lo que hoy día podríamos llamar la península la península arábica como tal. Pero al parecer se va hasta el territorio de lo que sería la ciudad de Petra, lo que hoy día estaría en Jordania. Y allí al parecer Pablo predica, no tiene mucho éxito, tiene que regresar a Damasco. Y vamos a tener de que también más tarde está planeando un regreso a Jerusalén. ¿Por qué a Jerusalén? Porque Pablo como que dice él que recibe autoridad de Jesús, pero en realidad no tiene ninguna autoridad ni lo conoce nadie, porque lo conocían como perseguidor. Y ahora de repente está predicando por su cuenta, yendo aquí y allá. La directriz, los que tienen el control del movimiento, está en Jerusalén. Y Pablo anda por ahí. Por tanto, Pablo ahora quiere ir a Jerusalén por dos razones importantes. Uno, quiere obtener la aprobación, en este caso, de los que están al frente del movimiento, que son Jacob o Santiago, y de Pedro también en este caso. Y para que le den, en este caso, la autorización legítima del movimiento para que lleve este mensaje a los no judíos. Y también quiere conocer acerca de las diferentes comunidades o sinagogas que están establecidas en el territorio de Judea. Y aquí es algo muy importante que resaltar. Vamos a ver que hay que comprender aquí. Si Pablo está mostrando de que es el que va a llevar este mensaje a los no judíos, estamos viendo que hasta el momento este mensaje está dentro del círculo de la comunidad judía, dentro de los judíos, llevándose a las comunidades judías este mensaje. No está expandiéndose fuera de los límites del mundo judío, lo cual es muy interesante, porque de hecho vamos a ahondar más sobre estos detalles cuando veamos los diferentes conflictos que se van a desarrollar. Pero lo interesante de esto es de que si hasta este momento en que Pablo quiere llevar este mensaje ahora vemos que no se había llevado afuera, es porque va a haber diferentes dudas en cuanto a si el mensaje estaba con la intención de ser llevado en un principio a los no judíos, o era un mensaje que estaba estrictamente interno dentro del judaísmo. Pero esto vamos a entrar en detalles cuando veamos lo que va a suceder luego con estas comunidades. Vamos a tener entonces de que Pablo está en Jerusalén. Allí finalmente obtiene la aprobación por parte de Pedro y Santiago para que lleve este mensaje. De allí se viaja hasta Siria, Cilicia, llega hasta la isla de Chipre. Vamos a tener que va a ir por todo el mundo griego esparciendo este mensaje hasta Asia Menor, Iconio, Listra, Derbe. Son territorios en este caso habla griega, y Pablo, no nacido en una ciudad griega, pues también por supuesto conocedor del lenguaje y también familiar con la cultura, en este caso más que por ejemplo que las comunidades que están en Jerusalén. Y vamos a tener incluso que Pablo viaja hasta la mismísima Grecia, hacia Corinto, y allí poco a poco va a ir expandiendo este mensaje. Van a ir fundándose diferentes comunidades o sinagogas
que en un comienzo van a estar compuestas de judíos y no judíos. Porque vamos a tener de que, en primer lugar, hay que aclarar algo de que Pablo no va a ser el que introduce a los no judíos dentro de la sinagoga. Ya los no judíos estaban dentro de la sinagoga mucho antes que ni siquiera apareciera Jesús, ni todo este mensaje que es expandiéndose luego. Ya estaban dentro de la sinagoga, simplemente es que no se habían convertido oficialmente al judaísmo por diferentes razones, quizás entre ellas la circuncisión. Pero vamos a tener que los judíos del siglo primero, los rabinos, permitían a los no judíos que personas interesadas, que se sentían atraídas a la religión de Israel, etc., que estuviesen dentro de la sinagoga escuchando, etc., pero estas personas que no se atrevían a acabar de convertirse, se les llamaban los temerosos de Dios. Y de hecho tenemos un relato en el texto de los Hechos que se llama Cornelio temeroso de Dios. No es porque fuese temeroso de Dios, porque todas las personas que de la sinagoga o los demás también eran temerosos de Dios. Pero temeroso de Dios es un término que está mostrando de que es un gentil que está dentro de la sinagoga, pero no acaba de convertirse, quizás por miedo a circuncisión en aquella época o por alguna otra razón, pero precisamente podría haber sido esta. Por tanto, es un término que se asocia a estas personas, temerosos de Dios. También están los llamados de la puerta, personas que les gustaba toda esta religión, el mundo judío, pero no acababan de dar el paso. Por tanto, lo que Pablo va a hacer luego es legitimizar la posición de estos no judíos dentro de la sinagoga, dentro de, en este caso, la estructura de la sinagoga judía. Muy interesante que mencionemos este hecho, y por ello enfatizo que cuando en un comienzo este mensaje se expande y él forma otras comunidades o sinagogas, estas van a estar compuestas de judíos y de no judíos, como eran las demás sinagogas también de las diferentes comunidades judías anteriormente. Vamos a tener entonces de que con este mensaje que va expandiéndose, que va a llegar hasta Macedonia, que va a llegar hasta ciudades importantes como la ciudad de Éfeso, donde Pablo se va a establecer por ciertos años y de allí va a escribir incluso diferentes cartas a diferentes comunidades, Corinto, etc. Vamos a tener que es un mensaje que está tomando ahora dimensiones globales. Por tanto, esta forma de enseñanza, este camino, como le llaman, camino dentro del judaísmo, va a ser, en este caso, una forma de, quizás, de judaísmo para los gentiles, entre comillas, o una forma de judaísmo para las naciones. Y esto va, por supuesto, a levantar ciertos problemas más tarde con estos gentiles que Pablo va a legitimizar dentro de la comunidad judía. Hay que recordar aquí algo muy importante, que Pablo hasta este momento, o Shaul, siempre se mantuvo judío, observante de la Torá, observante de la ley, observante de todo lo relacionado con la observancia del pueblo de Israel. Pero está ahora legitimizando a estos gentiles dentro de la comunidad. Y lo interesante es que nunca su intención quizás fue fundar otra religión, ni rebelarse contra Israel, sino incorporar a los no judíos dentro de Israel, en este caso. Pero esto va a causar diferentes problemas, como vamos a analizar. Lo interesante es de que él continúa con estos mensajes de expansión del mensaje. Vamos a tener de que se le une otro judío llamado Bernabé, le llaman Bernabé, que era de Chipre. Vamos a tener de que también se le une un converso llamado Tito. Pero aquí van ya a empezar los problemas, porque con Tito hay algo interesante. Tito había entrado al movimiento judío, porque es un movimiento judío hasta ahora, pero no estaba circuncidado, no hay circuncisión. Y esto, por supuesto, ¿cómo se explica? Un grupo de observantes de la Torá, de la ley, y están permitiendo gente que participen con todo, como todo, pero no están circuncidados, por tanto no siguen como tal la observancia. Es un gentil, pero se acaba de convertir o no. ¿Qué está pasando aquí? Esto va a crear conflicto, porque recuerden que las comunidades están compuestas por judíos y por no judíos. En el caso de estos seguidores del mensaje, o seguidores de Jesús, que algunos les llaman otra vez cristianos, pero no podemos llamarlos cristianos porque son judíos, todos son judíos hasta este momento. Estos seguidores de Jesús, apegados a la Torá, comienzan en este caso una disensión porque están viendo algo que no parece tener comprensión. Y es el hecho de que están aceptándose a todos estos
no judíos dentro del movimiento, pero no se acaban de convertir, no acaban de circuncidarse. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Se integran en Israel o no se integran en Israel? Si te integras en Israel, tienes que seguir las leyes de Israel. Y entre esas leyes están observar la Torá, circuncisión, Shabbat, etc. Por tanto, vamos a tener que se va a desatar la famosa disputa por la circuncisión en cuanto a los gentiles. El asunto aquí es, y cito textualmente el libro porque me parece interesante cómo el autor lo expone. Dice, el asunto de los conversos gentiles que se habían unido al camino, como le llamaban, era de que si debían ser circuncidados o no. Si debían observar toda la ley de la Torá o no. ¿Qué pasaba con estos que estaban entrando ahora? Y el hecho es de que Pablo hasta este momento no había circuncidado a Tito y se negaba a hacerlo. Hay que recordar de que aquí se va a armar entonces una disputa y estos cristianos, entre comillas, porque son judíos, recuerdo otra vez, van a Jerusalén a quejarse de Pablo. Pablo está armando todo esto, entrando gente, no está circuncidando a la gente, se niega a hacerlo, van a dar las quejas a los líderes en Jerusalén y por tanto vamos a tener de que en este caso pues se va a celebrar lo que se llama el Concilio de Jerusalén del año 49-50, donde van a mandar a llamar a Pablo y se van a reunir allí los diferentes líderes para debatir el asunto. Lo interesante, y voy a conectar esta idea con lo que le estaba mencionando al principio de estos problemas que van a surgir, de que si el mensaje de Jesús en un comienzo solamente estaba dirigido internamente a los judíos, o si la idea de él fue también expandirlo hacia afuera. ¿Por qué digo esto? Porque estamos viendo aquí de que si estos seguidores de Jesús están debatiendo o protestando de estos no judíos que están entrando, que no están siendo circuncidados, que no están siguiendo la Torá, la ley, entonces aquí entra en cuestión si en realidad este mensaje es como luego se presentaría, ¿no? De que ya no hay que obedecer Torá, no hay que obedecer ley, no hay que hacer nada. Esto es que entre todo el mundo en la fe en el Señor. Y si la intención es para expandirlo como tal o estaba interna, ¿por qué? Porque encontramos un texto en los evangelios, por ejemplo, donde se dice que Jesús luego de la resurrección dice a sus discípulos, vayan, se les envía y hagan discípulos de gente de todas las naciones, o sea, los no judíos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Por tanto, lo interesante aquí que se plantea es, si Jesús estaba mandando a la gente, según a sus discípulos, luego de la resurrección, a que lleguen a los gentiles, en este caso la cuestión que se plantea es, simplemente está diciéndoles que no sirven Torá, que no sirven los mandamientos, o podríamos decir que en realidad la idea de él es que se expandiese este mensaje, porque si la idea era esta, ¿por qué están entonces sus discípulos protestando? Porque Pablo está dejando que la gente entre sin circuncisión, sin observar la ley como tal. Entonces está mostrando de que al parecer esta no era la intención de Jesús. Esto es la propia invención de Pablo en este caso, que no es el primer mensaje que tienen ellos de su maestro. Hay que recordar que Pablo no conoce ni estudia con Jesús. Por tanto, lo interesante es aquí que tenemos documentos o manuscritos de los evangelios, los más antiguos, no contienen estas frases. Esto que le acabé de mencionar, de llevar este mensaje y de bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, como que tenemos aquí una Trinidad. Los textos más antiguos no mencionan tal cosa, sino que son textos posteriores que vemos que son agregados que se hicieron a los manuscritos para legitimizar luego quizás este mensaje y luego por supuesto la teoría de la Trinidad. Pero vemos entonces que en un comienzo este es un movimiento de judíos estrictamente dentro del mundo judío y que las dimensiones que va a tomar luego no son las directrices ni las dimensiones que jamás se imaginó en este caso la figura de Jesús, sino que va a tener relevancia luego en este caso con Shaul o Saulo de Tarso. Vamos a tener entonces de que se lleve el asunto a Jerusalén. Allí va a estar al frente Santiago, Pedro y otro de los que están al frente de la comunidad. Y vamos a tener allí que después de cierto debate se levanta Santiago y dice: yo opino que esto es lo que se debe que hacer. ¿Qué sucede? Cuando Santiago da esta
se levanta y toma esta directriz es porque está dando, en este caso, impartiendo, como dice, yo opino o yo juzgo, siendo él en este caso el líder del movimiento, guiándose por la Torá, busca una justificación dentro de la ley judía para legitimizar a los no judíos dentro del movimiento. Vamos a tener que Santiago, allí se escribe una serie de cartas que se envían luego a las comunidades y se ordena en este caso para los no judíos que están entrando, porque esto es algo nuevo, porque otra vez no había nadie dentro de que fueran de las naciones y está entrando toda esta gente, ¿cómo reaccionar ahora? Y toman una serie de decisiones que brevemente les mencioné que en cuanto a las comunidades, Santiago envía cartas, allí los apóstoles reunidos envían cartas a las comunidades no judías diciéndoles que simplemente que debían de abstenerse de las cosas sacrificadas a los ídolos, que tenían que observar las leyes judías en lo relacionado con el matrimonio y las relaciones matrimoniales, que la carne que podían comer era la que tenía que ser de acuerdo a la ley judía, kosher en este caso, alimentación, que tenían que abstenerse de sangre, en este caso de animales, y por tanto vemos una serie de leyes que son simplemente, Santiago las ha tomado de la Torá, las está citando del libro de Levítico capítulo 17 versículo 8 y del 10 a 13. Por tanto son las leyes de extranjería que aparecen en la Torá que se aplican a los no judíos que viven en territorio de Israel. Lo que hoy día llaman, por ejemplo, las leyes de Noah, las leyes de Noé, que son para los no judíos. Por tanto, la decisión que toma Santiago y el concilio allí es una decisión basada en la ley judía, en la Torá, aplicando las mismas leyes de la Torá para los no judíos que viven entre los judíos. Esto fue lo que hizo Santiago y envían estas cartas a las diferentes comunidades. Vamos a tener entonces de que no se requiere para ellos circuncisión, simplemente lo que ya les acabo de mencionar, que respeten las leyes del matrimonio, que no coman nada relacionado con los ídolos, absténganse de la idolatría, de sangre de animal, etc. Por tanto, leyes básicas en este caso para los no judíos. Por tanto, aquí hay una distinción entre los discípulos que hasta ahora son judíos, observantes de la ley judía, discípulos de Jesús, y los que ahora también han entrado al movimiento y que no son judíos, pero para ellos no se exige tal cosa. Por tanto, no hay como tal un movimiento fusionado, como luego va a ocurrir, sino que hay que hacer distinción dentro de los discípulos de Jesús. Los judíos y los no judíos que simplemente creen que su rabino fue el Mesías de Israel. Vamos a tener entonces que Pablo ahora, con estas cartas, sigue llevando este mensaje, expandiéndose para las comunidades no judías. Vamos a tener de que lo que sí la comunidad de Jerusalén es que le dice: acuérdense de los pobres de Jerusalén, acuérdense de la colecta. Y esto es algo que siempre existió dentro del mundo judío con anterioridad y hasta el día presente. Siempre los sabios de Israel han dicho a los que se encuentran en la diáspora: acuérdense de sus hermanos pobres en Jerusalén. Recordar fondos y que se envíen a los pobres. Esto fue lo mismo que les recordaron Santiago y los demás a Pablo. Y así lo hizo. Ahora empezó también Pablo, donde quiera que iba, recaudaba también diferentes fondos de las diferentes comunidades para los judíos o hermanos de ellos pobres en la fe en Jerusalén. Vamos a tener entonces que Pablo sigue en este caso expandiendo el movimiento. Se van a llevar este mensaje a diferentes comunidades, pero no por mucho tiempo va a continuar la cosa con calma, porque sigue otro problema aquí ahora, y es el problema de la alimentación. Estamos viendo el problema de la circuncisión. Bueno, los no judíos no tienen que circuncidarse, ellos observan lo mínimo, las leyes de Noé. Pero hay otro problema, y va a ser con la alimentación y esta interacción del judío con el no judío. Ojo, tenemos el caso de, en este caso, Shimón Bar Yoná, que le llaman Pedro. Tenemos el registro donde se nos narra de que en un momento viaja hasta Antioquía. En Antioquía había una comunidad judía importante. Allí, por supuesto, llegó este mensaje también. Y hay una comunidad de, como dice el texto traducido, donde dice que allí por primera vez se le llamó a estos seguidores del camino, se les llama cristianos, entre comillas. Recordando que estamos hablando aquí de una traducción. Cuando hablamos del término cristiano, estamos hablando de simplemente mesiánicos o judíos que creen en la figura de Jesús como el Mesías, el Mashiach. Entonces, vamos a tener que Pedro viaja allí y va a encontrarse con, por supuesto, unas sinagogas fundadas donde hay judíos y no judíos en la sinagoga. Pero ¿qué hace Pedro?
Pedro, cuando llega, sigue la costumbre local y dice que come junto con los gentiles, con los no judíos. Pero aquí van a surgir problemas con los seguidores de Jesús o los cristianos allí que son observantes de la ley y tienen problemas ahora con comer con los no judíos, con los gentiles. ¿Por qué hay un problema aquí? No es porque sea de racismo ni porque todas las tonterías que luego escuchamos. Porque hay un problema con la alimentación. Sí se observan las leyes kasher, las leyes de alimentación. Hay que recordar que estas comunidades que van entrando de gentiles siguen comiendo cerdo, no respetan las leyes, en este caso de acuerdo a la Torá, no respetan las leyes de alimentación, me refiero. Entonces hay problemas cuando en una misma mesa estás comiendo tú algo y te encuentras a tu hermano al lado tuyo, no sé, comiendo cerdo o mezclando carne con leche, que también está prohibido por la Torá, y otra serie de instrucciones que vemos que no son permitidas. Por tanto, esto va aquí ahora a levantar un conflicto. ¿Y qué va a acontecer? Que cuando estos discípulos de Jesús allí en esta ciudad comienzan a quejarse y deciden enviar emisarios a Jerusalén y dar las quejas, en este caso a Santiago y a los demás, de lo que está ocurriendo allí. Sucede entonces de que efectivamente llegan a Jerusalén, hablan lo que está aconteciendo, por medidas de precaución, lógicamente, aquellos que comprenden profundamente la estructura de la religión judía saben lo cuidadoso que es el judío el judío observante, en cuanto a las leyes de alimentación, kosher, no kosher, el cerdo y todas estas cosas. Por tanto, en una misma mesa con todos estos alimentos confundidos, alguien se equivoca, come lo que no debe, es complicado. Por tanto, hay aquí un problema entonces comiendo cerca de estas personas que están entrando al movimiento, crea todo un conflicto que otra vez no tiene nada que ver con la persona como tal, sino que estamos viendo aquí un conflicto de religión con algo de gente que viene entrando también de otras religiones con otras ideas dentro de la observancia de las leyes de Israel tan antiguas. Este grupo que va a Jerusalén da las quejas en Jerusalén. ¿Qué hacemos ahora? Santiago toma la directiva y manda informes para atrás diciendo: no, espera un momento, cuando mandamos la carta dando instrucción a los gentiles, nunca dijimos que había que dejar las leyes de la Torá ni dejar las leyes de alimentación kosher. Ese no fue tal el asunto. Una cosa relacionada con los no judíos y con los judíos es otra. Por tanto, mandan luego de vuelta a estos emisarios. Cuando llegan de vuelta a Antioquía, dan el informe de Santiago de que tal cosa no puede acontecer, y Pedro, sucede que hasta ese momento estaba comiendo con los gentiles. Cuando regresan de Jerusalén, deja de comer con los gentiles y se va a comer entonces con los judíos. Y esto crea problemas. Pablo en un momento lo critica, a Pedro le dice: ¿cómo es que tú andas comiendo con gentiles y luego con judíos, hipócrita? Vemos aquí los problemas que están surgiendo dentro de un movimiento, porque otra vez es un movimiento que comienza dentro del mundo judío y que ahora empieza a expandirse. Hay un conflicto como tal aquí, lógicamente, con idiosincrasia, con religión, y hay que ahora ir encontrando solución a todo esto. Vamos a tener entonces de que va a haber este tipo de disensiones en las diferentes comunidades. Vamos a tener que Pablo, luego de que se arregla todo esto, porque mandan otra vez, se reúnen en Jerusalén, Pablo luego de esto viaja a Corinto, donde funda también esta congregación. En Éfeso, un sitio importante, allí establece por cierto tiempo y escribe ciertas cartas. Va hasta Troas y también habla de cómo está recogiendo fondos por todos estos territorios para llevar la colecta a Jerusalén. Siempre se menciona la colecta de los pobres en Jerusalén, Pablo recogiendo los fondos para llevarlos a Jerusalén, algo muy importante. Y algo que también jugó un papel fundamental, porque estamos viendo de que hay conflicto con estos no judíos que van entrando, pero a la vez están apoyando el movimiento con su dinero. Por tanto, es importante la opinión que ellos puedan dar ahora. Va pesando sobre el movimiento la influencia de los gentiles, porque donde hay capital, como que aquí hay flexibilidad, y poco a poco aquí esto va a tener importancia. Y siempre está mencionando la colecta, y aquí va entrando, en este caso, tomando fuerza dentro del movimiento.
lo interesante es de que hasta este mismo tiempo vamos viendo de cómo el movimiento se ha ido expandiendo. Vamos viendo de cómo el movimiento está centrado en la figura de Jesús, que va a ir transformándose poco a poco. Pablo es una persona que habla en términos muy complicados, porque es una persona muy preparada, que a veces su mensaje puede dar error o a confusión por parte de aquellos que no están en su nivel, y a diferentes interpretaciones erróneas de su enseñanza, como va a ocurrir realmente con el paso del tiempo. Va a ir engrandeciéndose la figura de Jesús, se va a ir llevando, incluso Pablo habla de que hay que llamarle Señor, que se le empieza a llamar la imagen de Dios revelada, y poco a poco la figura de este rabino se va a ir transformando, por supuesto, como se transformó en Mesías, en profeta, y ahora está subiendo más hasta lo divino. Y llega un momento en que estas diferentes ideas van a llegar al mundo de los gentiles, de los griegos, y van a ser aceptadas muy pero muy bien. Porque hay que recordar que la mentalidad de estos nuevos cristianos o nuevos dentro de este movimiento es una mentalidad griega, una mentalidad que viene de todos estos dioses, con todas estas ideas de hijos de Dios literales, que viene con estas ideas de dioses que se hacen hombre, que recuerda las famosas relatos que encontramos en la mitología griega, por ejemplo, y en el mundo romano, de estos mitad Dios, mitad hombre. Hay que recordar cómo se veneraba al emperador, siendo un hombre se le veneraba como Dios, incluso se le llamaba hijo de Dios, como a Augusto se le llamaba hijo de Dios, por ejemplo. Por tanto, a esta figura rabínica de su maestro no puede ser menos que el emperador, no puede ser menos que estos semidioses que vienen, etc. Hay que elevarlo también a la posición de hijo de Dios y de Dios mismo si es necesario, como luego se va a hacer. Esto va a tomar, por supuesto, muchísimo tiempo, muchísimos siglos para que vaya desarrollándose esta teología. Hay que recordar de que van a ir escribiéndose diferentes cartas, los mensajes llegan hasta Alejandría en Egipto, o sea, estando tan cerca de la tierra de Israel o Palestina, como se va a llamar luego, tan cerca de Alejandría. La tradición antigua dice que llegó en el siglo I el mensaje por parte de San Marcos, de acuerdo a la comunidad de cristianos coptos, que hasta este mismo día es la comunidad de cristianos más grande que hay en el Medio Oriente, se encuentra en Egipto. Dicen ellos que llegó el mensaje por parte de San Marcos en el siglo I, aunque no hay evidencia como tal que corrobore tal cosa. Tenemos evidencia hacia el siglo II, un papiro que se encontró donde tenemos que se habla al parecer del Evangelio de Juan, etc. Y vamos a tener que efectivamente allí había una comunidad judía importante. El mensaje que primero se va a ir difundiendo entre las sinagogas judías, donde ya hay gentiles, pero que ahora también va atrayendo a los no judíos en este caso. Vamos a tener entonces de que ya mencioné, se van a ir estableciendo diferentes comunidades en Damasco, se van a establecer comunidades importantes en Edesa, una ciudad fundamental en lo que hoy día sería Turquía, y vamos a tener de que allí, en Edesa, que también había una comunidad judía importante, va a ser un centro importante reconocido del mundo cristiano con el paso del tiempo. El mensaje sigue expandiéndose hacia las regiones de Mesopotamia, lo que hoy día sería Irak o Babilonia también, porque había una comunidad judía muy antigua y muy importante, si recordamos. Allí se dice que el mensaje llega por parte de Tadeo, enviado en este caso por Tomás o Santo Tomás. Y entonces hay todo, incluso diferentes mitos y leyendas que van a hablar de cómo este mensaje llega a esta región. Y vamos a ver ahora algo muy pero muy importante. Hay que ver que este mensaje ya está expandiéndose y con el paso del tiempo va a llegar hasta China. Y es un mensaje que ahora desde un centro en Israel, en Jerusalén, está tomando dimensiones globales. Y vamos a ver de que está pasando las barreras del lenguaje. Vamos a ver de que hay comunidades aquí de que van a hablar en este caso copto, como es el lenguaje que se habla de los cristianos en Egipto. También vamos a ver diferentes comunidades en Etiopía, en Nubia, lo que hoy día sería Sudán. Vamos a ver comunidades en Armenia, de ahí los famosos cristianos armenios con su propio lenguaje también. Vamos a ver comunidades también expandiéndose, pero va a haber tres lenguajes importantes que van a catapultar esta expansión del mensaje en zonas
geográficas específicas. Un primer lenguaje aquí va a ser el latín. Latín, que luego, por supuesto, en un momento el lenguaje del Imperio Romano, que va a propiciar aquí una expansión importante. El latín con centros importantes en Italia, el norte de África, lo que hoy sería Marruecos, lo que sería Argelia, lo que sería Libia, que en la antigüedad eran centros importantes del cristianismo, y en España, aquí estas comunidades de esta lengua. Otro lenguaje importante va a ser el griego, por supuesto. El griego, que era el lenguaje internacional, como es, por ejemplo, el inglés hoy día. Antes el griego era el lenguaje, porque con la expansión del imperio de Alejandro Magno, el griego era la lengua, en este caso, que es como una lengua internacional en la antigüedad. Por tanto, el griego es fundamental. De hecho, los evangelios van a estar escritos en griego, porque es un lenguaje que va a estar para que la mayoría de la gente entienda. Y de ahí, cuando vemos que si los evangelios y el Nuevo Testamento está escrito en griego, nos está diciendo que es un mensaje que no fue escrito para los judíos, sino para los gentiles. Algo que hay que tener en cuenta, muy interesante. Y por supuesto, aunque también había judíos de lengua griega en la diáspora. Pero es muy interesante esto que enfatizo. También otro lenguaje aquí importante va a ser el arameo. Y esto va a ser en las comunidades de Siria y las comunidades que se van a encontrar en Irak. Aquí son comunidades donde lo que se habla es arameo. Y por tanto estos tres lenguajes van a ser muy, pero muy importantes. Y que van a dar forma a las diferentes comunidades que se van estableciendo por todo las regiones del Imperio Romano y más allá también. Por el este, el oeste, norte, sur, este mensaje está expandiéndose y llegando con diferentes lenguajes, pero estas tres lenguas muy importantes: latín, griego y arameo. Hasta este mismo día tenemos efectivamente comunidades en Egipto que todavía lo que se habla, en este caso se habla el copto, pero tenemos una minoría de comunidades que hablan arameo todavía en lo que hoy día es Irak, y una muy pero muy pequeña minoría en Siria que están ya abandonando el lenguaje. Es interesante también de que por supuesto los que se mantienen en Jerusalén van a continuar hablando hebreo y arameo, porque es el lenguaje del pueblo judío también en aquella época. Ellos van a continuar siendo judíos observantes de la ley con todo este movimiento, pero ya este mensaje está expandiéndose mucho, está llegando a un territorio todavía más grande, gente con otra ideología, vienen de otras religiones. Por tanto, poco a poco ya hemos visto que ha habido conflictos, va expandiéndose y va tomando diferentes formas, poco a poco al judaísmo que se sigue por los discípulos de Jesús en Jerusalén. Esto va a ser un tiempo complicado también, porque en aquella época los judíos que están bajo Roma siguen con las aspiraciones de liberarse del control de Roma, siguen con la aspiración de echar a los romanos de allí, de instaurar el reino davídico, un reino literal en la tierra, con este Mesías que es de la línea de David, que va a echar a los romanos, y de ahí los diferentes levantamientos que van a ocurrir. Llega un momento en que hay toda una insurrección, cuando comienza la primera revuelta judía contra Roma, en el año 66, vamos a ver que Nerón envía al más grande de los generales suyos, Vespasiano, a que sofoque aquella rebelión, porque incluso los judíos toman control momentáneamente de ciertas partes en Jerusalén también, y en diferentes ciudades también del Galilea, también del Galil, y incluso van a acuñar diferentes monedas donde, por ejemplo, literalmente les cito aquí, donde establecen monedas donde hablan encontramos monedas con la inscripción que dice Shekel de Israel año 1, mostrando independencia de Roma en este caso, o monedas que hablan con la inscripción Santa Jerusalén, liberación de Sión, mostrando en este caso de cómo al tomar cierta independencia momentáneamente, ahora acuñan sus propias monedas mostrando una independencia de Roma. Efectivamente, el emperador envía tropas para sofocar la rebelión, y vamos a tener de que llega Vespasiano con las legiones, con 3 legiones importantes, 3 legiones que al parecer con un número total de aproximadamente 40.000 hombres, y vamos a tener que están rodeando Jerusalén. Hay problemas en Roma, el emperador Nerón se suicida, hay conflicto entre los generales, ¿quién va a asumir ahora el control del imperio romano? Vespasiano tiene que ahora abandonar allí el sitio, pero deja a Tito, a su hijo, al frente para que concluya lo que él empezó. En su momento Vespasiano es proclamado emperador. Tito efectivamente va a ser el que va a sitiar Jerusalén
en el año 70 finalmente, y aunque los judíos se defienden con valentía y por varios meses logran resistir las presiones de Roma, finalmente en el 10 de agosto logran romper una brecha en la muralla de Jerusalén, lo que en la tradición judía se llama el 9 de Av, y allí vamos a tener de que en poco tiempo ya prenden fuego al templo, destruyen el templo, el centro de la vida religiosa judía, y ya para septiembre Jerusalén está en ruinas. Y aquí lamentablemente es una gran tragedia para el pueblo judío, la destrucción del templo, el exilio de muchos judíos, se llevan a diferentes rincones del imperio, y va a ser una gran tragedia para la comunidad judía en este caso. E incluso el emperador, para jactarse de estos logros y de haber sometido al pueblo judío, incluso acuña ciertas monedas y que corroboran este hecho. Por ejemplo, Vespasiano manda a que se acuñen monedas con la inscripción Judaea capta, o sea, Judea capturada, y otras monedas que dicen Debicta Judaea, o sea, Judea conquistada. Y tenemos también que hacia el año 81 de nuestra era también se construye el famoso Arco de Tito, donde hasta este mismo día que el que visite Roma podrá ver este arco famoso con estos relieves que muestran cómo los romanos destruyen el templo, saquean el templo, se llevan la menorá y diferentes utensilios, mostrando cómo había en este caso sometido a los judíos y la famosa destrucción del templo, etcétera, etcétera. Esto va a ser, por supuesto, algo terrible, porque los judíos son echados y no son permitidos que entren a Jerusalén. Algo terrible, que judío no está permitido que entre a Jerusalén. Y realmente fue algo tremendo para la mentalidad del pueblo judío, porque ahora sin templo, sin centro de la vida religiosa, ¿cómo organizar todo? Los maestros judíos, en su infinita sabiduría, en este caso gran maestría, logran, en este caso, reagrupar todo, y en vez de que el templo, si en el pasado era el centro de la vida religiosa, ahora la sinagoga va a ser el centro, en este caso, de adoración y de servicio. Y en el Talmud vamos a tener diferentes leyes e instrucciones de cómo ahora subsistir sin Jerusalén, sin el templo y todo lo que va a acontecer luego, hasta el judaísmo que toma la forma como lo conocemos en el día de hoy. Vamos a tener entonces de que esto también afectó a los judíos, a los cristianos, si le podemos llamar, pero otra vez son judíos seguidores de Jesús, porque de hecho sabemos que una pequeña minoría de estos seguidores de Jesús se van a una ciudad fuera de Jerusalén que se llama Pela, lo que hoy día es Jordania, y el líder del movimiento en este caso va a ser el sobrino de Jesús, el que está al frente del movimiento. O sea que todavía los líderes son los mismos familiares de Jesús, los que se han ido pasando la directriz, o los líderes del movimiento en este caso. Él se va a llevar a esta comunidad, a esta ciudad de Pela. Luego de que ocurre todo esto, regresan a Jerusalén. Luego de la destrucción y todo esto, regresan a Jerusalén, porque todavía continúa allí, al parecer, diferentes comunidades. Y de hecho vamos a tener de que por diferentes partes del territorio de Israel se van a ir estableciendo estas diferentes comunidades. Y de hecho sabemos que vieron diferentes grupos de cristianos o de seguidores de Jesús, judíos, que nunca se marcharon y siempre florecieron dentro de este territorio. O sea que estuvieron allí presentes cuando ocurrió toda esta destrucción del templo, destrucción de Jerusalén. Siempre se van a mantener allí. Y tenemos un documento antiguo que nos dice que, aunque puede ser ficticio según los diferentes investigadores, pero no deja de ser interesante porque nos narra una línea de diferentes líderes, comenzando desde Jesús hasta el año 130 y tanto de nuestra era, con todos los líderes del movimiento en Jerusalén, todos líderes judíos en aquel territorio. Es muy interesante de que otra vez menciono, aunque estas líneas o estos nombres que se mencionan, hay que investigar si son realmente válidos o no, pero no deja de ser histórico desde el punto de vista que muestra que allí se mantuvo una comunidad con líderes, todos judíos, de este movimiento, hasta este año 130 y tanto aproximadamente. Vamos a tener entonces que con el paso del tiempo, hacia el siglo IV, pues ya aquí este movimiento ya va tomando todavía más independencia total del mundo judío. Así que estamos viendo que es un tema largo, es un tema que no es fácil explicarlo
en videos de 5 ni 10 minutos, como vemos que a veces a veces alguien publica vídeos por ahí tan cortitos. Y yo simplemente incluso he tratado de resumir al máximo lo que he podido. Pero poco a poco vamos a ir desentrañando todo este algamasa de información conectada con este movimiento, pero también de lo que pasaba en el mundo romano, en la antigüedad y en toda esta región, porque estamos viendo un movimiento que tiene un centro en Jerusalén, que luego se va a expandir, pero dentro del mundo del ámbito romano, que se ha expandido hacia el este, hacia el este, depende de usted que está frente a la cámara donde me esté observando. Pero lo interesante otra vez es que es una historia muy interesante, toma tiempo explicar, pero poco a poco vamos a ir en los diferentes vídeos explicando las diferentes, en este caso, expansión de este movimiento. Hasta aquí con este vídeo, gracias a todos por la atención y hasta un próximo encuentro.